que lo que ocurre afuera, que volver a mencionar el 19 y 20 de diciembre del 2001, nos haga ponernos todavía más enojados en lugar de hacernos reflexionar sobre nuestro profundo fracaso como clase política. Si ahora tenemos estos episodios afuera y estamos recordando lo que ocurrió hace 16 años, es porque hemos aprendido muy poco. Afuera están obviamente los que están siendo utilizados. Afuera están las fuerzas de seguridad que en todo este tiempo de democracia no han podido formar ni hemos sabido formar como corresponde. Afuera están los genuinamente preocupados por lo que vamos a debatir hoy. Afuera están aquellos, afuera mirando la tele, escuchando la radio, aquellos que han sido decepcionados y desengañados por la política en todo este tiempo. Aquellos que saben que el Estado tiene más plata que nunca antes en su historia, tiene 3 veces más plata por habitante en la Argentina que hace 25 años, pero se dan cuenta en sus casas que no reciben ni 3 veces más seguridad, ni 3 veces más salud, ni 3 veces más educación, ni 3 veces más infraestructura, ni 3 veces más acceso a la justicia y obviamente no reciben 3 veces más jubilaciones. Afuera están esos que son el ejemplo y las víctimas del fracaso de tantas décadas. Afuera están esos que no han podido recibir ni siquiera un poco más, a pesar de que en el 2015 teníamos más gasto por habitante que nunca jamás en toda nuestra historia. Esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cómo lo vamos a corregir? Esto que está ocurriendo hoy es la grieta. Esta es la grieta, es la calamidad de la grieta. Es el peligro de jugar con la grieta por temas electorales. Es el peligro de creer que uno puede ir por todo solamente porque le dieron la razón los votos. Es el peligro de pensar que uno puede imponer cosas y no discutirlas solo porque en la opinión pública uno está siendo favorecido, en una opinión pública que es extremadamente volátil. Esta manera de discutir no resuelve nada. Esta manera de discutir degrada a la Argentina y nos degrada a nosotros como clase política. La tensión de afuera está reflejando la tensión de adentro. La prepotencia de un proyecto de ley que no se discutió, la prepotencia de un proyecto de ley que quiso ser impuesto, que no se debatió como corresponde en cada una de las comisiones en donde se tendría que haber debatido, pero también la prepotencia de aquellos que piensan que absolutamente todo está bien y no hay que hacer nada, ni con la Argentina, ni con el Estado, ni con el sistema previsional. Creo que eso queda bien de manifiesto cuando se tiran de un lado y del otro de los 82% móvil. Aquellos que votaron el 82% móvil, hoy están en un proyecto pensando que el sistema previsional carece de la sustentabilidad necesaria. Y aquellos que vetaron el 82% móvil, hoy dicen que el sistema previsional es sustentable. Es evidente que no estamos discutiendo nada de fondo. Como es evidente que nuestro sistema previsional tiene un déficit monstruoso, que se está duplicando dentro de 10 años, en el contexto de un déficit fiscal que es histórico en la Argentina. Y aún así, como clase política, no nos queremos dar el tiempo para debatirlo como corresponde. No nos queremos dar el tiempo para ver cómo son los números actuariales al futuro. No hemos ni siquiera creado el Consejo de Sustentabilidad Previsional que la ley de reparación histórica prevé para saber hacia dónde tiene que ir el sistema. ¿Cuántos recursos hacen falta para poder pagarle, además de las contribuciones y aportes, lo que precisan los jubilados para vivir como corresponde? Ahora, esa es la discusión de fondo. No la demagogia de decir que no hay que tocar nada. No la demagogia de decir que está todo resuelto. Es el momento, después de tener tanto dinero en el Estado, de pensar, si queremos pensar en los jubilados en serio, en los ciudadanos en serio, de dónde y cómo debe salir el dinero para poder brindarle lo que precisan y lo que se merecen. Nosotros no estamos a favor del proyecto, presentamos un proyecto alternativo y además decimos de dónde debe salir el dinero para obtener este fin. Creemos que esa es la discusión que debemos dar de cara a la sociedad. Si no sabemos dar esa discusión, si no sabemos ponernos los pantalones largos en estas circunstancias, los de afuera hacen muy bien en estar enojados con nosotros, no por un lado o por el otro, en estar enojados con la clase política que hace 30 años que no le sabe resolver un solo problema. Muchas gracias. Gracias. Es peor
señor presidente. No les dijeron que con este conjunto de leyes estábamos atentando contra el sistema previsional argentino. Mire, señor presidente, también quiero hacer una cuestión de privilegio porque se nos dijo que no queríamos bajar a debatir. Y eso no es cierto. Usted sabe, señor presidente, que la semana pasada, frente a cada convocatoria de las comisiones, fuimos a debatir. Hicimos muchas preguntas. Yo me acuerdo que la semana pasada preguntábamos si nos podían dar una explicación del por qué, aplicando la misma fórmula en el año 2009, hoy la jubilación mínima sería 2.000 pesos menos. Nunca nos contestaron y además nos dijeron que estábamos mintiendo. Y cuando vinimos a la sesión, alguien dijo: yo no estaría sentada acá si no habría una compensación. Si hay una compensación es porque alguien está perdiendo. Señor presidente, si hoy estamos acá con este problema fuera del recinto, es porque no les dijimos la verdad, no les dijeron la verdad a la gente. Ni a la gente ni a los representantes de la gente que somos nosotros. Nosotros vinimos a debatir, vinimos a las comisiones, hicimos preguntas, mostramos ejemplos y nunca nos trajeron una respuesta. Cuando hablábamos también de la ley de reforma tributaria que vamos a tratar hoy, cuando hablamos del consenso fiscal, pedimos los papeles de trabajo que trabajaron con los gobernadores para ver de qué manera podíamos demostrar que acá nos estaba perjudicando a la gente. Nunca nos alcanzaron esos papeles de trabajo, señor presidente. Nunca nos alcanzaron un solo número. Nos convocaron a una reunión informativa y firmaron el dictamen de mayoría. Entonces, señor presidente, permítame decir que la situación que estamos viviendo hoy es pura y exclusivamente responsabilidad de un oficialismo que sí comunicó mal, porque comunicó mentira. Sí comunicó mal, porque no dijo lo que le iba a pasar a la gente. Sí comunicó mal, porque no dijo que hoy con estas leyes comprometemos el futuro del sistema previsional argentino, que seguramente, como dijo acá un diputado, tiene errores, cosas a revisar, pero esto no se resuelve en 48 horas. Y comparto plenamente las palabras del diputado Contigiani. Todos estamos dispuestos a dar los debates, todos queremos trabajar seriamente. No son los gobernadores los que tienen que modificar leyes, somos los legisladores. Pusieron al medio a los gobernadores para generar una situación de conflicto. Háganse cargo, señores. El conflicto que tenemos en la República Argentina hoy es puramente responsabilidad del oficialismo. Para atacarnos. Algunos voceros del gobierno, que también lo define, y acá hago un paréntesis, su nivel de misoginia. Porque algunos de estos voceros del gobierno han dicho, entre otras cosas, que estaba bien que lastimen como lastimaron a la diputada Mendoza. Ante preguntas y reiteraron esta respuesta, que era perfecto que lastimen a una mujer como la lastimaron a la diputada Mendoza. Eso también los define. Mire, presidente, con miedo, con palos, con balas, pareciese que quieren llevar con miedo a la sociedad argentina y no lo van a lograr. El miedo, si alguno tiene miedo, ese miedo se va a cortar tarde o temprano. Los seres humanos estamos diseñados para caminar erguidos y el pueblo argentino no va a ser la excepción. Y si queda algún punto de este país que todavía está dormido, no faltará mucho para que se siga levantando. Porque esta Argentina ha aprendido a tener derechos y cada argentino y cada argentina va a honrarlos defendiéndolos, sea el tiempo que sea necesario. Gracias. Gracias, señor diputado. Pero hay algo que todavía es más preocupante y que no se ha tratado demasiado en esta Cámara, y sobre el cual yo quiero dar un tema sobre el cual yo quiero dar una alerta. Se ha instalado, en principio, de acuerdo a una elaboración hecha por la Agencia de Inteligencia del Gobierno, un relato que pasa por la creación de un estado de excepción que puede justificar entonces sí, porque es tan grave su naturaleza, sus características y sus consecuencias, que entonces sí podríamos tener cierta autorización para una represión de las características de las que estamos viendo. Ese estado de excepción necesita de un enemigo interno. Los
servicios, la agencia de inteligencia empezó a elaborar esta idea del enemigo interno. Primero en el sur, con la peligrosidad supuesta, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, después con sectores sindicales, con sectores sociales, en fin, todos eran peligrosos, todos eran amenazantes. Lo último que inventaron fue hasta una invasión a este poder legislativo, de la que participarían, y dieron hasta una cifra, 1.200 personas, es decir, estaban inventando un grupo operativo de acción violenta que iba a tomar el Congreso para quemarlo, y todo eso, además, alimentado por una muy imaginativa diputada integrante de esta Cámara, que agregó, como siempre, leña al fuego, diciendo que todo era para culminar con el derrocamiento del gobierno en el mes de abril. Por supuesto, toda esta situación ponía en peligro la seguridad, ponía en peligro la paz social, ponía en peligro incluso la soberanía, porque con el tema de los pueblos originarios en el sur decían que no reconocían la autoridad del Estado Nacional, e incluso se dibujaba ahí la idea de que había como un no reconocimiento de la autoridad del Estado sobre la totalidad del territorio. Bueno, esto fue también, por supuesto, alimentado por una cantidad de aportes mediáticos, periodistas, algunos de esos que se dicen prestigiosos, como Morales Solana, que alimentaban, adornaban y seguían mintiendo sobre la naturaleza de estos peligros. Para eso, usar, primero la Gendarmería fue la primera que desplegaron en el territorio, tanto en el sur como acá, una policía militarizada, por definición, es decir, que su despliegue en centros urbanos o en zonas donde puede haber algún tipo de manifestación social es peligrosa, porque el uso de la fuerza que están acostumbrados a usar es siempre mayor a la necesaria en una manifestación popular de protesta. Hoy desplegaron todo, desplegaron la policía de la ciudad, la Gendarmería, que ahora está avanzando, camiones de la Gendarmería ya hace bastantes horas que están avanzando, o hace bastantes minutos que están avanzando por la calle Córdoba, y están tratando de llegar hacia las columnas que se despliegan por la Avenida de Mayo, hacia la Plaza de Mayo, y son atacados uno a uno los manifestantes que se retiran después de haber sido hostigados, reprimidos, golpeados, gaseados durante varias horas de la tarde. Diputada. Sí, ya termino, señor presidente. Lo grave es que estas fuerzas, señor presidente, tienen que actuar de acuerdo a determinados protocolos. Los protocolos existen. Hoy una jueza incluso de la ciudad se los recordó a los miembros de la policía de la ciudad. No pueden usar gases, no pueden usar balas de goma, no pueden usar ninguna cosa que tenga una fuerza desproporcionada a la situación que están enfrentando y que pone en peligro sí, ya termino, señor presidente, le pido un minuto para redondear, y que pueda poner en peligro la vida o la integridad de los ciudadanos. Yo quiero recordar que alguna vez hubo un sistema que usó a las Fuerzas Armadas para esto, para ese enemigo interno que existía en aquella época, y que tuvimos una historia trágica. Entonces, no usemos hoy a las fuerzas de seguridad como enemigas de los sectores populares, enfrentando a los sectores populares y a sus demandas, y además reprimiendo con salvajismo y ferocidad. Gracias. Gracias, señora diputada. Pasó finalmente lo que pensábamos y le advertimos que podía pasar, desgraciadamente. Recién le terminé de mostrar una noticia donde hay una foto con un argentino que se está desangrando. Y era lo que ninguno de los representantes de esta Cámara, seamos de la bancada que fuéramos, seguramente no hubiéramos querido nunca que pase. Presidente, tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
Nosotros somos los representantes del pueblo. Mi cuestión de privilegio es contra la ministra Patricia Bullrich, pero me parece que en este momento ya no sirve la cuestión de privilegio. No podemos seguir sesionando de esta manera cuando se está muriendo un ciudadano argentino en la calle. Realmente, desde aquel 19 y 20 de diciembre del 2001, nunca volvimos a estar tan cerca de una crisis social tan grave. Hay muchos de los compañeros y de los colegas diputados nacionales a los que conozco desde hace mucho tiempo. Me parece que en este preciso momento tenemos que reflexionar todos. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a los 40 millones de argentinos que están mirándonos o que están ahí afuera esperando qué es lo que hacemos? ¿Seguimos adelante como sea para sacar estas leyes que quieren sacar o damos un ejemplo, paramos la sesión y llamamos a una mesa de diálogo nacional para parar la represión terrible que se está generando? Son las 7 de la tarde. Presidente, son las 7 de la tarde. En una hora más oscurece. ¿Quién nos da la garantía a nosotros, los diputados representantes del pueblo, de que no va a haber un muerto, 2 muertos, 3 muertos en el día de hoy? Por favor, a los colegas que conozco, reflexionen, por favor. Es una locura lo que estamos haciendo. No podemos volver a esa Argentina. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Fuimos elegidos por nuestros vecinos, por nuestros pueblos. Acá se está hablando de una ley que va a perjudicar, según nosotros, a 17 millones de argentinos. Pero no hablemos más de esa ley, presidente. Están matando gente. Por favor, levantemos la sesión. Llamemos a una mesa de diálogo nacional donde esté presidida por la Iglesia, donde esté el gobierno nacional, donde estén los representantes de los jubilados, donde estén los representantes de los trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, porque todos van a ser perjudicados y lo sabemos, porque va a haber menos consumo, por lo tanto también va a haber menos trabajo, por lo tanto también van a cerrar comercios, por lo tanto también sabemos dónde terminan estas recetas del Fondo Monetario Internacional. El bloque al que orgullosamente yo pertenezco nunca va a levantar la mano por esencia, por legado y por filosofía de vida en contra de los jubilados, en contra de los trabajadores o en contra de los veteranos de guerra, porque también le están sacando recursos a nuestros héroes de guerra. Entonces, presidente, esta sesión se puede hacer otro día, cuando ustedes quieran, pero me parece, ayudemos a tratar de reconstruir entre todos una convivencia pacífica de los argentinos, porque si seguimos sesionando, la ley la van a sacar, pero la sangre que puede pasar con este primer documento que le mostré, no sabemos dónde termina. Sabemos cómo empieza, pero no sabemos dónde termina. Por lo tanto, presidente, como se hizo en los grandes momentos de la historia argentina, es hora de que entre todos los sectores empecemos a tratar de generar un diálogo real y no a levantar la mano de prepo o a presionar gobernadores para que sus diputados se sienten. Por favor, presidente. Diputado
Pido un cuarto intermedio, reflexionemos. Ya se votó, diputado. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra. Ejemplar en la región y en el mundo. Este sistema previsional que ustedes ahora nos quieren hacer creer que es insustentable, ese que alcanzó el 98% de la tasa de cobertura, que aumentó los saberes en un 950%, que tiene los saberes mínimos más altos de América Latina. Y todo esto triplicando las reservas del FGS. Insustentable era el sistema que nosotros entregamos con más de 60.000 millones de dólares de respaldo, más que las reservas. Parece, señor presidente, que la discusión no es si es sustentable o no es sustentable, sino para quién o para qué es sustentable. El nuestro era un sistema sustentable para la gente. El de ustedes es un sistema sustentable para pagar la deuda externa con la plata de los jubilados. Y quería mostrarle unos datos que son datos de ustedes. Esto es un gráfico que está construido en base a datos oficiales de ANSES. La curva que crece es el periodo de los gobiernos anteriores, donde los fondos del FGS crecen, claramente se ve. Y la curva que cae estrepitosamente son las proyecciones que ustedes están haciendo de cómo tienden a cero la plata de los jubilados. Ustedes están generando el quiebre del sistema y la insustentabilidad. Y nosotros no sabemos qué pasa con esta plata. No sabemos si va a los negocios de Luis Caputo, que se paga comisiones a sí mismo, no sabemos si se va a Qatar. Porque ustedes han dejado de publicar las actas del FGS, pero sabemos que ustedes están rematando los fondos de los jubilados. La postura del bloque de Frente para la Victoria es la defensa de la ley vigente. El aspecto nodal que estamos discutiendo hoy entre los dos mecanismos de actualización es que la fórmula vigente permite que los beneficiarios de la seguridad social participen del crecimiento económico y productivo del país y las mejoras salariales. Es decir, que cuando al país le va bien, a los jubilados les va mejor, porque están en un lugar prioritario. Con la letra de este proyecto, en cambio, primero, sacan a los viejos del crecimiento. Van a ser otros los sectores que van a ser beneficiados del crecimiento, ya no los viejos. Tampoco está garantizado, como dicen los funcionarios del gobierno, no está garantizado que la fórmula D y la actualización esté por encima de la inflación. Y yo quiero mostrarles, para atrás, un simulacro para atrás. En este gráfico se ve claramente que si la fórmula que hoy estamos votando hubiera sido la vigente desde el 2009, las jubilaciones no serían 7.246 pesos, serían 5.600, más o menos lo mismo que la inflación, parejito como la inflación, pero con un detalle. Con el RIPTE del gobierno anterior, con el RIPTE del gobierno de las paritarias que ustedes dicen populistas, de las paritarias a la alza. Porque este RIPTE, con las paritarias planchadas que son las que ustedes quieren, va a dar menos. Y cuando el RIPTE dé menos que la inflación, tira la ecuación para abajo y los jubilados entonces no van a cobrar, no está asegurado que vayan a cobrar de mínimo la inflación. Unos datos para adelante. Me parece que el diputado Madeo no lee el diario Clarín. Unos datos para adelante. Esto es datos del diario Clarín, que no es un diario kirchnerista, que muestra claramente la diferencia entre el rojo y el azul. Es la diferencia, la plata que pierden los jubilados, y un jubilado que cobraría 11.450 pesos va a cobrar 10.570 pesos. 1.000 pesos menos. Para resolver este problema, el gobierno quiere dar un bono. Un bono que se paga por única vez y que es una miseria. Basta ver que le quitan al sistema 100.000 millones de pesos y devuelven apenas 4.000 millones de pesos. Miren, este bono para los jubilados es como si un delincuente secuestrara a un jubilado, lo llevara al medio descampado, le robara todo lo que tiene y después le dé 200 pesos para que vuelva a su casa. Eso es el bono cociner. Este bono no está pensado para mejorarle los saberes a los jubilados. Lo saben todos ustedes. Este bono estuvo hecho para construir el quórum del ajuste, el quórum de la rebaja a los jubilados. Y estos diputados lo saben bien. Segundo punto del proyecto nefasto. Este ajuste no solo va a afectar a los 17 millones de beneficiarios de la Seguridad Social, va a afectar a cada uno de los
activos que nos están viendo en este momento en sus casas, en la televisión. En criollo, señor presidente, hoy en la Argentina, si un trabajador cobra 10 pesos, cuando va al ANSES y se jubila, le dicen, te jubilás con 6. Con la nueva fórmula de cálculo de liquidación de haberes del artículo 3 del proyecto que estamos tratando, se va a jubilar no con 6, con 4 pesos. Bajan las tasas de sustitución, alejándose cada vez más de la promesa del 6 de noviembre del 2015 del presidente Macri, que dijo que los jubilados iban a cobrar el 82%, cada vez más lejos de ese 82%, bajan el 20% de la tasa de sustitución. ¿Pero por qué bajan la tasa de sustitución? La bajan porque necesitan que el sistema público dé jubilaciones de miseria para poder incorporar paulatinamente y de a poquito la necesidad del sistema de capitalización individual. Necesitan jubilaciones de miseria para que la gente pida a gritos laburar hasta los 80 años. Necesitan jubilaciones de miseria para que la gente pida a gritos una capitalización individual que le permita complementar su haber miserable, que no le permita ni pagar la luz. Señores diputados, para que nadie se haga el distraído, nosotros hoy no estamos votando las AFJP o la vuelta de la capitalización individual, pero estamos votando las condiciones necesarias para que la única salida sean las AFJP. Acá inicia la tragedia. Quieren jubilados de primera y quieren jubilados de segunda. En un extremo la PUAN, aprobada en la Ley de Reparación Histórica, la pensión. Y en el otro extremo la capitalización individual para los ricos. El artículo 5 de este proyecto también plantea el 82% falso, carnada, ¿no? Como nos tienen acostumbrados ustedes, que nos ponen carnadas para que a los diputados les sea más fácil levantar la manito y para poner un titular en el diario. Ese 82% son 19 pesos para 300.000 personas. La verdad que muchas gracias, la verdad que no lo necesitamos. Este proyecto es, como dijeron varios de mis compañeros, inconstitucional por una infinidad de razones. Yo me voy a detener en uno: la progresividad. La noción de progresividad está establecida en los tratados internacionales y obliga a los estados a procurar constantemente la realización de los derechos consagrados sin retrocesos. Los retrocesos, se lo van a decir miles y cientos de abogados previsionalistas, que se van a abarrotar en la puerta de los juzgados diciendo que sus clientes están aparados por los mismos derechos, generando una crisis de litigiosidad peligrosa para el sistema que no van a poder controlar. También quiero recordarle al diputado Mazzot que en la comisión que aprobó este dictamen de la vergüenza, dijo que no hay derechos adquiridos. Diputado Mazzot, sí existen. Y están protegidos por la ley. Y salvo que usted esté pensando en cerrar las puertas del Congreso o reformar la Constitución, usted debería respetarlos. Además está decir que nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Y para concluir, esta reforma recorta derechos y vulnera garantías, como lo vimos. Es Hood Robin, le saca a los pobres para darle a los ricos. Así lo denominó el compañero Amado Boudou, preso, no por $80.000 de una declaración jurada, preso por haber sido el que tuvo la audacia de quitarle el negocio de la seguridad social a los bancos. Por estas razones, el bloque Frente para la Victoria PJ va a rechazar rotundamente el proyecto. Nosotros no vamos a recortar jubilaciones, no vamos a ser cómplices del saqueo y esperamos que podamos decir con mucha alegría con los jubilados nunca más. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Muchísimas cuestiones. Creo que en el caso de la reforma previsional o del cambio de lo que es un sistema previsional es muchísimo más grave. Es muchísimo más grave porque el sistema previsional es el 40% del gasto de cualquier Estado moderno, es el 38% del gasto primario nacional en la Argentina. Es intolerable discutirlo así porque el sistema previsional es un cuerpo vivo, es decir, que hoy estamos legislando no para los jubilados de hoy, estamos legislando para los jubilados de hoy, para los de mañana, para dentro de 10 años, para dentro de 50 años y para dentro de 100 años. Entonces no lo podemos hacer sin un solo dato y sin tomarnos el tiempo que corresponda. Y es más grave porque en la Argentina los jubilados han sido históricamente
los desarreglos macroeconómicos de la Argentina. Ahora nosotros creemos que cuidarlos no es imponer un proyecto sin discutirlo como corresponde, sin hacer los análisis que corresponden, sin proyectar como corresponde. Eso no es cuidarlos. Cuidarlos tampoco es la hipocresía de no querer debatir absolutamente nada diciendo que el sistema está bien, porque el sistema no está bien, y a esto me voy a referir más adelante. ¿Qué le debemos a nuestros jubilados y qué le debemos a nuestros ciudadanos? Una discusión seria, una discusión madura, una discusión rigurosa, una discusión con cálculos actuariales que nos digan cómo es el sistema hoy, cómo se proyecta a futuro en función de la demografía, en función de los derechos adquiridos, como decía la diputada preopinante. Y esto es exactamente lo contrario a lo que estamos haciendo hoy, pero también es exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Hoy nuestro sistema previsional, producto de las múltiples reformas que le hemos impuesto, no es más que un sistema repleto de parches, con alta cobertura, muy alta cobertura por suerte, pero bajas prestaciones y con un déficit elevado y creciente. Es un sistema que es impredecible y que es incapaz de sostener nuevas generaciones en el largo plazo, con lo cual le damos a nuestros jubilados y futuros jubilados la incertidumbre absoluta. ¿Por qué llegamos a este lugar? Llegamos a este lugar porque, por ejemplo, en los últimos 25 años hicimos 8 reformas previsionales sin un solo número de cómo es el sistema. En el año 94 el sistema se privatizó y se le sacaron plata a las provincias para pagar la transición entre un sistema de reparto hacia un sistema de capitalización. En el 2008 se estatizó, pero no le devolvimos la plata a las provincias. O sea que después estuvimos gastando plata que era de las provincias, tal como reconoció la Corte Suprema en diciembre del 2015. En el medio de esas dos cuestiones, hicimos 2 moratorias previsionales, o casualidad, en un año previo a las elecciones presidenciales. Otra vez hicimos moratorias sin absolutamente ningún número, sin saber hacia dónde iba el sistema, sin saber cómo impactaban las moratorias en los jubilados del futuro, sin saber cómo eso podía bajar el nivel de sustentabilidad de nuestro sistema previsional. La última moratoria, la del 2014, lo quiero recordar, se votó en esta Cámara y votó toda la Cámara a favor. Los que hoy son Cambiemos, los que hoy son Frente para la Victoria, los del Frente Renovador, todos, menos la diputada Carla Carrizo y yo, con los mismos argumentos que estamos diciendo hoy. No se puede toquetear el sistema previsional sin tener un número de hacia dónde lo hacemos marchar cuando lo tocamos. En el año 2003 publicó un libro sobre coparticipación y sistema previsional. Ahí argumenté a favor de una pensión universal a la vejez, y este no es un tema de solidaridad, es un tema de justicia. Cuando el sistema previsional se solventa con rentas generales, inclusive el trabajador que no está haciendo aportes le está pagando la jubilación a otro. Entonces merece una pensión universal, pero la tenemos que calibrar bien, porque si no, lo que hacemos es poner en riesgo el sistema futuro. ¿Qué pasó cuando hicimos la última moratoria? Todos estos cálculos brillaron por su ausencia. Fuimos 150 veces más generosos con el que no aportó que con el que aportó. No tuvimos un solo número de cuál era el costo. No había un solo dato de cálculo actuarial. En ese momento, al director ejecutivo ANSES, tanto en la comisión como luego en la Cámara de Diputados, en este recinto, le pedimos los números, no existían en ANSES, y ANSES en el 2009 había dejado de publicar datos. Entonces, ese es el contexto. Ese es el contexto en el que discutimos permanentemente. Además, no instrumentamos una solución permanente a aquellos que no tienen aportes, porque lo que hicimos es repartir plata que en ese momento tenía de más el sistema a los que tenían más de 65 años pero no tenían jubilación. Y a los de 60, y a los de 59, y a los de 58, ¿quién se ocupó de esos? Nadie se ocupó de tocar el sistema para resolver los problemas. Nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto y no vamos a acompañar este proyecto, pero también tenemos un proyecto propio para corregir las falencias, que son muchas, que tiene el proyecto del Poder Ejecutivo. Ahora, no es cierto que si no discutimos nada estamos defendiendo a los jubilados. Terminemos con esa mentira, porque el sistema tiene profundas inequidades y un déficit
sistema previsional va a tener un déficit de 158.000 millones de pesos. 2 puntos del PBI, perdón, eso es el año pasado. Este año va a ser 2,6 puntos del PBI. Dentro de 10 años va a ser 4 puntos del PBI. ¿A quién estamos engañando diciendo que cuidamos a los jubilados cuando no debatimos nada? ¿Eso es cuidar? ¿Dejar que el sistema camine paulatinamente y sin descanso un descalabro? Si no debatimos, ¿de dónde van a salir los recursos? Son las 7 menos cuarto de la tarde, presidente, y nos he perdido la cuenta de la cantidad de horas que llevamos en este recinto debatiendo. No estamos debatiendo sobre la ley de saqueo previsional, que era el objetivo central de esta sesión especial a la que se ha convocado. Es una pena porque si estuviéramos dando ese debate, lo vamos a hacer. Si estuviéramos dando ese debate podríamos explicar muchas cosas, aclarar por allí las dudas de algunos que pueden estar confundidos. Podríamos explicar, gracias Iglesias, sí. Podríamos explicar que efectivamente no hay necesidad de imponer este ajuste salvaje sobre nuestros jubilados, sobre nuestros niños beneficiarios de las asignaciones. Podríamos explicar que esa insustentabilidad de la que se habla en realidad no es tal, o si existe al día de hoy, ha sido autoinfligida por las políticas de este gobierno, porque déjenme comentarles a mis colegas diputados que en el año 2015, por ejemplo, hasta antes de que el presidente Macri se hiciera cargo de la presidencia de este país, las cuentas previsionales eran superavitarias en la Argentina ese año, particularmente por 1.2 puntos del Producto Bruto Interno. Si hoy estamos asistiendo a algún problema de naturaleza de insustentabilidad del sistema, tiene que ver con la insustentabilidad de la política económica, que ha profundizado la desocupación, llevándola desde el 5,9 hasta el 8,3, según la última medición del INDEC, que ha empujado a la economía a la recesión que vivimos en el año 2006 y al magrísimo resultado de este 2017, donde el rebote estadístico no alcanza para colocarnos todavía en los niveles del año 2015, y como imagino que todos saben, porque estamos debatiendo este tema, las cuentas previsionales se nutren justamente de los fondos que surgen de los aportantes de la seguridad social. Por lo tanto, cuando una política económica promueve el avance de la desocupación, lo que hace es desfinanciar la caja previsional. Nuestro sistema también se nutre de impuestos, y cuando hay una mala política económica que redunda en una merma en la recaudación del Estado, también se están desfinanciando las arcas previsionales. Pero además, aquí estamos dentro de la orden del día, convocados a debatir otro proyecto de ley, que es la reforma tributaria, como la han llamado, que se propone seguir perdonando impuestos a las corporaciones y a los más ricos, y por lo tanto desfinanciando al Estado y por ende ensanchando el déficit fiscal, que es lo que se utiliza como excusa para justificar supuestamente la necesidad de implementar este ajuste sobre los jubilados. Pero lo dramático es que todavía no hemos podido llegar a esta parte del debate. Y no hemos podido llegar a esta parte del debate porque estamos asistiendo a una tragedia. Por más que tristemente, trágicamente también, los diputados del bloque oficialista tengan el tupé de reírse cuando en la calle, a pocos metros de este recinto sitiado donde nosotros estamos, hay decenas de argentinos detenidos, decenas de compatriotas heridos, algunos muy graves, aunque el señor Iglesias y otros diputados del bloque osen burlarse de esa situación. No me causa ninguna gracia que haya compatriotas míos, suyos y de todos nosotros, agredidos brutalmente por el operativo represivo que el gobierno ha montado. Entonces, haciéndome eco de las palabras de la gran mayoría de diputados, no solamente de mi bloque, sino del resto de los bloques de la oposición, que ya han
llamado a la mesura, que ya han llamado a la reflexión y que llamamos también a la sensibilidad frente a la violencia y la agresión a la que está siendo sometido nuestro pueblo en las calles, a pocos metros, insisto, de este recinto sitiado donde se nos intenta forzar a sesionar. Y la verdad es que resulta vergonzante, porque se está queriendo forzar a este cuerpo legislativo, el Ejecutivo está queriendo reforzar, porque el presidente, ya termino, ha puesto en marcha un mecanismo de cadenas de extorsiones, extorsionando primero a los gobernadores para que luego extorsionen a los diputados, en franca violación de la Constitución, en franca violación de la división de poderes que tanto se declama, en franca violación de los principios republicanos. Y la verdad es que se quiere someter a este cuerpo a llevar adelante una tarea indigna, una tarea inmoral, afectando a los más vulnerables de nuestra sociedad. Por eso yo les pido una vez más, por favor, que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. Que reflexionemos para que esta vuelva a ser, señor presidente, lo que nunca debió dejar de haber sido, que es una casa de la democracia, y no un templo de cobardes que tienen que salir escondidos detrás de las botas de los gendarmes porque no pueden mirar a la cara a su pueblo. Nada más. Para una cuestión de privilegio tienen... Déjeme decirle, señor presidente, que la gente no está escuchando lo que aquí se habla. La gente está distraída mirando cómo se pegan los que están afuera. Señor presidente, proceda, saque la plata de los jubilados, désela al capitalismo. Hagamos de este país una gran colonia para que todo el mundo viva feliz.